En nuestra exposición de la carta a los romanos, seguimos en el capítulo 1 y les doy la bienvenida a todos por seguir esas exposiciones, y para mí es un privilegio de nuevo poder hablar con ustedes. Vamos a tener nuestra Biblia lista y preparada para poder seguir a la exposición de la palabra de Dios. El tema del mensaje de hoy es todo el mundo sin excusa. Y realmente llegamos ahora al tema que empezamos la última vez, cuando dije, antes de predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, hay que hablar de las malas noticias, hay que hablar de las cosas que realmente hacen aparecer las buenas noticias buenas, porque si no hacemos esto, estamos cayendo en un caso grave de incongruencia. La pregunta que surge hoy, y realmente el apóstol Pablo ya está empezando con su exposición sistemática de lo que es el evangelio y para qué sirve. El tema de hoy gira sobre la pregunta: ¿qué pasa con aquellos que no saben nada de Dios? O sea, la famosa pregunta: ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el evangelio? Esa pregunta me la han hecho, seguramente centenares de veces. Y realmente el pasaje que vamos a considerar hoy da una respuesta. Porque esa pregunta, ¿qué pasa con aquello que nunca han escuchado?, implica de una forma más o menos clara de que los pobrecillos no tienen culpa, que nadie vino para predicarles el evangelio. Y por lo tanto, Dios no les puede juzgar porque sería injusto. Eso está detrás de esto. Bueno, vamos a ver lo que Pablo tiene que decir sobre ese tema. Y la respuesta de Pablo, lo anticipo, es: ¿realmente es así? ¿Realmente no sabe nada de Dios? Y sigue en el comienzo de su carta con una verdad tremenda, y es de nuestra responsabilidad delante de Dios. Nadie, y es decir, nadie, sin excepción, se libra. Quiero también poner una advertencia al inicio de esta exposición. Hay mensajes de ánimo, hay mensajes bonitos y hay otros que tratan de cosas más desagradables. Y sobre todo si tienen que ver con la muerte. Y les advierto, esto será uno de estos mensajes que habla de lo último, de cosas desagradables. Entonces, pues lo digo simplemente como se suele hacer a veces con algunos vídeos que publican en YouTube. Esto puede herir sensibilidades. Y si es así, es intencionado. El problema de hoy es que buscamos siempre agradar a los demás. Buscamos siempre vender lo que queremos decir de tal manera que nadie se ofende. Vivimos en la época, se ha dicho ya muchas veces, hasta la saciedad, de lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto es lo que no ofende, lo que incluye, lo que habla de palabras con palabras agradables a todo el mundo sin criticar a nadie. Pues si esto es el modus vivendi al inicio del siglo XXI, desde luego ni los apóstoles, ni el Nuevo Testamento, ni el resto de la Escritura sabían nada de esto. Y no voy a hacer una apología de predicar lo que está escrito, pero lo que digo simplemente es eso. El que predica la palabra de Dios tiene que predicar lo que está escrito.
porque si no, sería mejor dedicarse a otra cosa. A veces hay que hacer daño para ayudar, y esto ocurre cada vez que vamos a un médico. Muchos de los tratamientos que pretenden ayudarnos son tratamientos desagradables, que tienen lo que llamamos efectos secundarios. Y estos efectos secundarios a veces realmente parece que son peores que la misma enfermedad. Pues ahora estamos ante un caso así. A veces hay que confrontar la verdad con absoluta sinceridad. Y esto a veces duele. Pero sin embargo, hay que decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Y esto es lo que al fin y al cabo cualquier médico que valga su dinero está haciendo. A veces la forma como se expresa, a veces la forma como nos pone al tanto de nuestros sufrimientos no es del todo agradable, y aunque nos gustaría escuchar otra cosa, es precisamente a veces lo que nos ayuda. Vamos a ponernos en el contexto antes de finalmente leer los versículos. Vamos a recordar, Pablo quería visitar a la iglesia de Roma. Quiere compartir con ellos el evangelio, lo cual quiere decir exponerlo también para ganar a otros, pero también para que en el marco de la iglesia de Roma él pueda tener la ocasión de explicar un poco más todo lo que tiene que ver con el evangelio, y por eso él escribe la carta a los romanos. El evangelio, evangelion en griego, son buenas noticias. Y él acaba de decirlo en los versículos 16 y 17. Dios nos justifica por los méritos de Cristo por medio de la fe. Y fe significa simplemente confianza en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y esto es la buena noticia, la que nos gusta, y con todo el derecho. Pero esa buena noticia, el evangelio, hay que predicarlo sin tener ningún tipo de reparo también a la hora de decir cuáles son las malas noticias. Y luego hay que predicarlo con orgullo. Hay que predicarlo con convicción, sabiendo que es la única manera como nosotros podemos ser salvos. En otras palabras, para que se entienda esta buena noticia, hay que hablar primero de la mala noticia. Y esto es lo que nos toca hoy. Y el primer grupo del cual habla el apóstol Pablo no es de los judíos, sino de gente como tú y yo, supongo, que somos de trasfondo gentil, pagano, o sea, no judío. O sea, todos, me imagino que la inmensa mayoría de lo que nos escucha ahora. Y esa gente, como tú y yo, que no venimos originalmente de un trasfondo judío, o muchos de nosotros ni siquiera vienen de un trasfondo particularmente cristiano, tenemos una cosa en común. Había un momento en nuestra vida cuando rechazábamos lo que venía de Dios. Vivimos sin Dios. Y de aquí hasta el final del capítulo 3, Pablo habla de la naturaleza de este hombre que vive sin Dios y que por lo tanto está culpable delante de Dios precisamente porque rechaza lo que Dios le ha revelado. No vive a la luz de lo que entiende, y todo el mundo algo entiende, y a eso vamos ahora. De aquí hasta el final del capítulo 3, Pablo habla de la naturaleza humana, o sea, de lo que somos y cómo nos comportamos, es decir, la verdad sobre nosotros. Y esta verdad en estos próximos capítulos
realmente asusta. Y es precisamente la intención, la mala noticia. Vamos a esto. Y voy a leer ahora los versículos del capítulo 1, del 18 al 23. Pablo dice lo siguiente: después de explicarnos que el justo por la fe vivirá, dice, ¿por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí el pasaje que vamos a considerar hoy. Vamos a tomarnos un momento de oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, que es una palabra reveladora, una palabra que nos ilumina, que nos da luz, que nos ayuda a entender las cosas tal y como tú lo ves, no como nosotros nos parece. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos quieres decir y ayúdanos también a compartir lo que sabemos con aquellos que no lo saben. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Efectivamente, esto empieza con rayos y truenos. Lo primero de lo que habla Pablo en este contexto del Evangelio y de la necesidad de predicarlo tiene que ver con algo que hoy pocos predicadores, bueno, menos mal que queda, pero pocos predicadores en el mundo cristiano se atreven a mencionar. Y esto se llama la ira de Dios. No es un tema muy popular. No es ese tema que atrae las masas. No suele ser el tema de los predicadores de turno que atraen una gran audiencia. De hecho, poco se oye de ese tema de la ira de Dios. Y sin embargo, es un tema que en la Biblia se habla bastante. Por ejemplo, en este pasaje. De entrada, en el versículo 18 aparece esa expresión, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vaya una frase. De entrada, es un insulto para los oídos refinados del hombre moderno decirle que está bajo la ira divina. No queremos escuchar esto. ¿Y por qué? Porque hoy somos tolerantes, somos amables, somos educados, inclusivos, y no es así que hemos puesto la libertad de religión en nuestras constituciones y respetamos y toleramos todo lo que hay. Y además, ¿qué derecho tiene Dios de meterse en nuestros asuntos? Si nosotros queremos convivir en paz y respetarlo todo, ¿cómo Dios se atreve a pretender tener la exclusiva? Bien, ya por la forma en la cual formulo esas cosas nos damos cuenta que realmente pues aquí algo no encaja.
¿No es nuestro Dios un Dios de amor? ¿No es el Dios cristiano un Dios perdonador? ¿No es su trabajo de perdonarnos, como algunos han dicho? Y es verdad, Dios es un Dios de amor, la Biblia lo dice, pero esto es el segundo paso. Es un Dios de amor para aquel que recibe su amor, pero aquel que rechaza este amor, aquel que va en pos de otros dioses o convicciones religiosas, otro gallo canta. De entrada, todo el mundo, y esa palabra todo en este pasaje, en lo que sigue, pues es una palabra que habría que subrayarlo. De entrada, todo el mundo, sin excepción, está bajo el veredicto de un Dios de ira. Dios está enfadado con nosotros. Y la Biblia no deja duda que Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios que nosotros nos imaginamos en nuestra mente, ese buen Dios, ese Dios bonachón, esa figura que parece Papá Noel de tamaño gigantesco que está en los cielos y que tiene solamente una responsabilidad: hacer que nuestra vida sea agradable. Este Dios es un ídolo, no existe. Dios es un fuego devorador, es 3 veces santo. Es un Dios que no conoce ese tipo de idea que permea nuestra forma de pensar. Es un Dios que es terrible en sus juicios. Un Dios 3 veces santo con el cual no podemos negociar ni entrar en trapicheos. Y esto es algo que para nosotros se entiende difícil, porque todo tiene su precio. Y creemos que pagando ese precio todo se consigue. Sin embargo, la Biblia está clara que todos, sin excepción, de entrada somos rebeldes contra Él. Y esto quiere decir que Dios no nos mira de entrada con agrado. Él nos ve como rebeldes que somos. Nos ve como personas que nos hemos apartado de sus caminos. Dios odia el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Esto es lo que dice el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Son 2 palabras que son muy interesantes, porque habla de las 2 tablas de los 10 mandamientos. La impiedad es la primera tabla, que habla de la auténtica adoración de Dios. Y la segunda tabla es la forma como nos comportamos con nuestro prójimo. Impiedad e injusticia. Quebramos los 10 mandamientos, no solamente algunos, sino los 10 continuamente. Y por lo tanto, nadie puede decir: de estas aguas no beberé, o esto conmigo no tiene nada que ver, porque soy razonablemente bueno. No, delante de Dios todos, cada uno, sin excepción, está culpable. Nadie tiene el deseo ni siquiera de librarse de este juicio pendiente, del camino que va directamente al infierno. Y no estamos hablando aquí de pecados individuales y particulares, estamos hablando de una actitud general de rebeldía contra Dios. No queremos que este reine sobre nosotros. Y esto nos caracteriza a todos. Se expresa en nuestra rebelión contra Él. Que Dios existe y odia el pecado. Esto fue conocido desde el principio.
sea, eso va muy en contra de lo que hoy nos enseñan, de que el cristianismo ha evolucionado de religiones primitivas y los hombres que vivieron en sus cuevas, que antes pues adoraron al fuego, etcétera, etcétera. No hemos aprendido esto en los colegios, claro, porque esto es la idea que nos quieren dar. La Biblia nos dice una cosa muy distinta. El hombre al inicio no era primitivo, el hombre al inicio era muy refinado, bastante refinado que nosotros, Adán y Eva. Y Adán y Eva, de una forma consciente, se rebelaron contra Dios. O sea, ellos no nacieron ateos, no nacieron agnósticos, no nacieron idólatras, sino nacieron conociendo y sabiendo quién era Dios. Y esto obviamente también va por sus hijos. Después de la caída, Caín, Abel y otros más sabían perfectamente que Dios existe porque lo sabían de sus padres y ellos se lo transmitieron a sus hijos. Ahora, hay un problema. No querían cumplir con las reglas que impuso ese Dios, pero esto es otra cosa muy distinta. Había ese conocimiento de Dios originalmente. Y solamente voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el relato del diluvio y de la ira de Dios existe en todas las civilizaciones, desde las civilizaciones precolombinas de Latinoamérica, pasando por aquellos que había en África y que nos dejaron testimonios de su escritura, pasando por Oriente Medio y llegando al Oriente Lejano, a los chinos, por ejemplo. Existe en todas las civilizaciones, lo cual demuestra históricamente que todo el mundo sabía originalmente lo que había pasado y que el diluvio era consecuencia de la ira de Dios. Lo que pasa es que luego esta verdad se ha transformado en mentiras y ya cada uno pues tiene su propia versión. Luego nos olvidamos con frecuencia que cada fenómeno que nosotros llamamos catástrofe natural, cada explosión de un volcán, cada tsunami que le sigue, cada hambruna, cada terremoto, es una revelación del juicio divino. Destrucción la hay por donde miremos. Y luego la destrucción que nosotros los hombres lo hacemos propiamente, las guerras, el terrorismo, etcétera, etcétera. Cayó una torre en los tiempos de Jesucristo y él lo comentó con las siguientes palabras: si no os arrepentéis, todos vais a morir de esa manera. Pues es el preludio de lo que nos espera al final, si no nos arrepentimos. Ahora, ¿cuáles son las causas de la ira de Dios? Aquí dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. O sea, quiere decir que lo que hace el hombre no es víctima de las circunstancias, sino de forma activa suprime el conocimiento de Dios. Esto realmente es muy interesante, esa expresión. Detienen con injusticia la verdad. Y esto es el origen de la idolatría. El hombre, de una forma consciente y activa, se negó a aceptar la verdad que Dios había revelado, poniendo en lugar de Dios sus propios dioses, estos que nos gusta tanto adorar y que dictan nuestro comportamiento. Según la frase, dime qué Dios adoras y te diré qué tipo de persona eres, porque solemos asemejarnos a los dioses que adoramos. Nuestra preocupación fundamental, esto es nuestro Dios, que puede ser una figurita
o que puede ser simplemente un concepto. Esto puede ser el dinero, el dios Mamón, pueden ser los negocios, los amigos, el trabajo, nuestra reputación, nuestra casita donde vivimos. Puede ser algunos de estos dioses que se adoran en el mundo, o un Dios simplemente que no existe, que se llama Jesucristo, pero a mi manera. Detienen la injusticia, con injusticia la verdad quiere decir que hay un engaño intencionado de parte del hombre de suprimir la verdad. Entonces, esa frase, si no aprendes hoy otra cosa, pues por lo menos quédate con esto. ¿Qué hacen los hombres? Ellos detienen, quiere decir, paran, desvían, cambian. Con injusticia, quiere decir, con su falta de entendimiento, la verdad. Y eso nos explica por qué se llama a Satanás el padre de la mentira. El que dice la verdad parece que odia en los ojos de aquellos que odian la verdad. Y por eso a veces nos acusan de esto precisamente. Cuando decimos que todas las demás religiones son una mentira porque suprimen la verdad. Solamente lo que Dios ha revelado en su palabra es la verdad, y esto realmente nos convierte en personas no gratas. Quiere decir que al mundo no le gusta esto, porque es muy exclusivo, porque es discriminatorio, porque no es inclusivo. Y amigo, esto hoy en día es el mayor crimen que puedes cometer. Y por lo tanto, la religión y las demás son una mentira porque suprimen activamente la verdad. Ahí está el problema. No es algo que pasa por una ley natural, sino activamente suprimen la verdad. Y esto es algo muy serio, realmente. Por lo tanto, la fe cristiana no es una religión como los demás, sino es la verdad. Porque en el centro de nuestra fe es aquel que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. Y sin embargo, conscientemente el hombre suprime esa verdad. Lo hace en primer lugar en el ámbito espiritual, creando una religión de obras, y luego, por extensión, en todos los demás ámbitos de la vida. Y esto ya empezó en el paraíso. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se pusieron los delantales de hojas, era una forma de intentar remediar lo que habían hecho. Era una mentira realmente. Se tapó, pero no se remedió. Y algunos dicen, con derecho en mi opinión, que esto fue la primera religión hecha por el hombre. Muchas personas que tenían luz originalmente, en el pasado no vivían conforme a sus conocimientos. Y esa luz fue cada vez menos, pero nunca se apagó. Ahora, esto es muy importante. Dios nunca se dejó sin testimonio. Y con esto llegamos al versículo 19. Dios se revela a todo el mundo. Dice Pablo aquí, está hablando en el presente, está expresando una verdad general, porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es invisible, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿cómo? En su creación. En la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de todo, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, sí, a Dios no le vemos, pero le vemos lo que Él ha causado, lo que Él ha hecho, lo que llamamos creación.
Esto es lo que Dios hizo al inicio. El Dios creador se pasó de padres a hijos, pero poco a poco los hombres cambiaron esa verdad y en vez de Dios crearon sus propios dioses y se inventaron muchas cosas, pero aún así queda la creación de Dios que nos habla de su majestad y de su poder. Y ahí está, a la vista de todo el mundo, a menos que vivas en una cueva. Y esto es la gran culpa de la humanidad, haber suprimido activamente el conocimiento original. Esa revelación de Dios está en su creación, o si quieres, en su naturaleza. Es una palabra que la Biblia normalmente no usa, pero que se usa hoy mucho. El Salmo 19, por ejemplo, habla del hecho de que los cielos hablan. Y por eso podemos decir que hay dos fuentes de revelación. Una fuente es la escritura, donde lo tenemos escrito realmente, y otra es lo que Dios nos ha dejado. O sea, cada vez que vemos las montañas, las flores, el macrocosmos, el microcosmos en toda su perfección, nos grita a voces que esto no es una casualidad. Y esto habla de su poder, de su grandeza, de su amor, de su justicia, de su omnipresencia. Solamente voy a poner un ejemplo. A mí, bueno, sobre todo como aquí tengo una audiencia, hay bastantes personas en Latinoamérica que me siguen, particularmente aquellos que son de la zona de Perú, de Bolivia, pues saben de Viracocha, ¿vale? Que era el dios invisible, incluso que se adoraba antes de los tiempos de los incas. Bueno, el constructor de Machu Picchu, Pachacuti o Pachacutec, era un inca que reinaba poco antes de que llegaran los españoles. Y en algún momento él observaba como el dios Inti, lo que ellos llamaban el dios del sol, fue cubierto por una nube. Lo estaba observando. Y concluyó que por lo tanto el sol no podía ser el dios supremo, sino que sería un dios llamado Viracocha, un dios invisible, desconocido. Y llamó un concilio, el famoso concilio de Coricancha, y presentó allí Pachacuti tres posibilidades. En primer lugar, Inti, el dios del sol, no puede ser omnipresente porque da luz a algunos y a otros no. O sea, cuando hay día, en otro sitio está de noche. En segundo lugar, Inti no puede ser perfecto porque nunca descansa. Y en tercer lugar, no puede ser omnipotente porque la nube más pequeña le cubre. Estas eran sus tres conclusiones. Por lo tanto, en la opinión de este señor, Viracocha tiene que ser omnipresente, perfecto y omnipotente. ¿Eso te suena a Biblia? Pues exactamente es lo que la Biblia dice. Pachacuti llega a la conclusión, y cito textualmente de un libro del antropólogo y misionero Don Richardson, que dice lo siguiente: es antiguo, remoto, supremo y no ha sido creado. Esa fue la convicción a la cual llegó este inca. Se manifiesta como, ahora, agárrate, como Trinidad cuando lo desea. Guerreros celestiales y arcángeles le rodean. Creó todos los pueblos por su palabra y él solo juzga. A esa conclusión llega ese hombre antes de tener conocimiento del mensaje de la Biblia. El padre de Pachacuti, Hatun Tupac, ya sabía esto. Sin embargo, ese conocimiento se había suprimido. Y él, a su vez, lo heredó de sus antepasados
como demuestra el hallazgo de un santuario en el valle de Vilcanota en el Perú. Bueno, podría seguir con esto, lo cual quiere decir que los incas no eran gente que no sabía, sabían. Y sin embargo, suprimieron ese conocimiento de una forma consciente. Me falta el tiempo para demostrar que lo mismo se aplica, por ejemplo, a la cultura egipcia, a la cultura china y a otros también. Se sabía lo que había al inicio, pero se suprimió. Lo importante aquí es que Pablo habla en el presente, porque esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, desde el inicio y hasta el día de hoy. Voy a poner dos ejemplos más de nuestro tiempo. Y voy a citar del famoso libro de Steve Hawking. Él escribió en la página 125 lo siguiente, hablando claro, él no era cristiano, él creía en el Big Bang, de que todo al final era casualidad, pero escribe lo siguiente, escuchen bien. De hecho, las posibilidades de un universo como el nuestro, que produjo la vida por sí solo, son inmensos. ¿Y por qué son inmensos? Los valores numéricos del universo parecen haber sido ajustados con mucho cuidado para la producción de la vida. Esto lo escribe en la página 125 de su breve historia del tiempo. Y yo me pregunto, entonces, ¿quién ajustó estos parámetros? Y sigue Steve Hawking, las probabilidades en contra de un universo como el nuestro que sale de un Big Bang son enormes. Creo que hay implicaciones religiosas cuando hablamos de los orígenes del universo. Tiene que haberlas. Pero pienso que la mayoría de los científicos prefieren evitar el lado religioso. Eso lo escribe Steve Hawking. Quiere decir, si un hombre como él, que por supuesto no llegó a convertirse, bueno, no digo por supuesto, pero no llegó a convertirse, que sepamos, pero lo ve claramente que esto tiene una implicación, como él llama, religiosa, y sin embargo se evita, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o el hombre? Y voy a poner un ejemplo de estos días. Hace, creo que 3 o 4 días, estaba viendo una entrevista a un premio Nobel de la física, el señor Toft, que es holandés, por una cadena de televisión. Y le preguntaron varias cosas, por ejemplo, del Big Bang, ¿vale? Que sabemos que esto es la teoría más conocida hoy en día, que el universo se crea espontáneamente. Entonces la reportera le preguntó, pero señor Toft, entonces, antes del Big Bang, ¿qué había? Y él dijo, antes del Big Bang no había nada. Por lo tanto, la conclusión es de la nada, pues viene todo lo que vemos ahora. ¿Y esto cómo se explica? ¿Esto qué lógica tiene? Que de la nada viene algo. O sea, esto a un niño incluso de 5 años creo que no le va a convencer. Tiene que haber un creador y esto es evidente. Sin embargo, el hombre suprime activamente este conocimiento. Conocen a Dios incluso en algunos casos porque le llegan cerca, pero no le glorifican. Dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, Pablo pasa al pasado. Es como en la historia de religiones en 2 frases. A ese Dios le llaman Zeus, Ra, destino, providencia, ser sobrenatural, naturaleza, tiene que haber ahí algo arriba, etcétera, etcétera. Y sin embargo no le dan la gloria.
pasan a sus propios asuntos. Los hombres se glorifican a sí mismos, pero no les gusta glorificar a Dios. Por cierto, esto es una herencia que a veces nosotros la arrastramos hasta nuestra vida cristiana. Nos cuesta realmente dar la gloria a Dios. Siempre queremos reservarnos algo para nosotros. Por sus filosofías y sus religiones, todo expresa que nosotros somos suficientemente listos. No necesitamos a Dios, o si le necesitamos, pues será un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y si solo me esfuerzo, puedo llegar a ese Dios. Esto es lo que yo llamo una religión al estilo Obama. Yes, we can. Sí, podemos. Somos tan listos. Sin embargo, Dios dice que al auténtico creador no le quieren dar la gloria, ni le dan las gracias. Como no es Dios el que nos da lluvia, como no es Dios el que hace que el sol salga y hace crecer las cosas, tampoco hace falta darle las gracias. Por eso yo puedo sentarme en una mesa y no bendecir esa mesa. No darle las gracias por lo que todos los días puedo comer. No darle las gracias por el aire que respiro, las cosas que veo, la felicidad que a veces Él me regala de forma absolutamente inmerecida. No nos queremos inclinar delante de Dios. Esto es precisamente la rebelión del hombre natural. Es nuestra ingratitud frente a Dios que caracteriza este mundo. Dios provee todo, pero la humanidad le vuelve la espalda. Y empezaron con sus necias especulaciones. Dice aquí, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Crearon sus propias religiones, filosofías y supersticiones. Y finalmente sus mentes cayeron en una oscuridad cada vez más grande. No, en ese sentido no nos desarrollamos, vamos justamente hacia atrás. El resultado, tinieblas en el corazón humano. Cuando el ser humano rechaza la verdad, las tinieblas de las equivocaciones espirituales lo sustituyen. Lo poco que creía saber, eso también Dios se lo quita. En otras palabras, se creían listos, pero eran necios. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y con todo mis respetos, creer que todo el universo, con todo lo que contiene, viene de la nada, es simplemente un insulto a la inteligencia de un ser humano. Es ridículo, aunque se llame ciencia 100,000 veces. Y esto es lo trágico de gente como son los grandes pensadores y científicos de hoy. Se creen tan listos que realmente no saben hasta qué punto se convierten en el hazme reír de Dios. Prefirieron a los ídolos antes que al Dios mismo. De eso se trata. No queremos que este reine sobre nosotros. Nos han enseñado que las culturas antiguas eran idólatras. Es cierto, pero no al inicio. Al inicio no eran idólatras. Al inicio tenían todas las grandes culturas, empezando con la egipcia, pasando con la china y terminando en los de Latinoamérica que creyeron en un Dios supremo, al cual no querían servir. Y finalmente adoran no solamente a un Dios equivocado, sino adoran también al hombre corruptible. Los griegos y también nuestra sociedad hoy en día adora a los dioses en forma humana. Los llamamos ídolos. Pueden ser del deporte, la política, de lo que tú quieras. Y luego aquí también se mencionan los aves, cuadrúpedos, reptiles. Lo vemos en todas las religiones. Termino, volviendo al inicio. Los hombres siguen en sus 13.
en miles de años de historia humana no ha cambiado absolutamente nada. Esas palabras de Pablo, escritas hace 2000 años, hoy al inicio del siglo XXI, son tan actuales como nunca antes. Los hombres siguen en sus 13, saben la verdad, pero la oprimen. Y hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, se oprime la verdad como pocas veces antes en la historia. Nosotros solemos hablar de la Edad Media siniestra y oscura, pues esa Edad Media está volviendo en nuestros días. Los inquisidores, que solamente tienen una tarea, esto es oprimir la verdad, están por todos los lados. Están bien y gozan de excelente salud. Saben la verdad, pero la oprimen. Ahora, si estás aquí en esta mañana, en esta tarde o en esta noche y escuchas esas cosas por primera vez, yo te ruego que recapacites en tu camino. Ese mundo en el cual tú vives, esa creación que te rodea, no viene de la nada. No es por una casualidad, es obra de un Dios todopoderoso, justo, omnipotente, omnisciente. Pero al fin y al cabo, y eso es cierto, un Dios que te ama a ti. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Suprimir esa verdad? ¿Buscar donde no encuentras? ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar llevar tu propia vida para ver lo que luego hay? Te lo digo de antemano, te vas a arrepentir por el resto de la eternidad. Hoy es el día donde te puedes reconciliar con Dios. Y yo quiero animarte a que lo hagas en este momento. No dejes de pasar ni un minuto más. Humíllate delante de ese Dios. Ríndete delante de Él. Acepta el regalo que Él te hace en la persona de su Hijo Jesucristo. Agárrate a Él. No hace falta que lo comprendas todo, pero da el primer paso. Da el primer paso. Ven a Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por lo que acabas de decirnos en tu palabra, en estos versículos de Romanos capítulo 1. Señor, son versículos reveladores que nos ayudan a entender cómo funciona ese mundo, suprimir la verdad, particularmente la verdad en cuanto a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender, a ser sabios. Y yo te doy las gracias que por tu gracia, en algún momento, se hizo la luz también en mi vida. No tengo excusa, no tenemos excusa si rechazamos lo que has puesto en nuestro camino. Y te pido que en este momento tú hables a cualquier persona que aún no te conozca. Haz tu obra. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por haber escuchado en estos momentos.